El libro de Éxodo, en su capítulo 20, versículo 16, un versículo muy conocido y una frase muy sencilla de entender. Y hoy en este día vamos a estar hablando bajo el tema engañándome a mí mismo. Gloria a Dios, Y en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, el versículo 16 dice lo siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es un versículo sencillo y nos habla acerca del mentir. Cuando el Señor le dice a Moisés que escriba estos mandamientos o le da estos mandamientos, en uno de ellos dice estas palabras tan sencillas que nos impulsan a nosotros a no mentir, que no hablemos un falso testimonio de ninguna persona. Y la palabra de Dios nos ministra o nos enseña lo siguiente: que nosotros no debemos de mentir, que nosotros no debemos decir ningún falso testimonio, que nosotros debemos de ser verdaderos. En pocas palabras, que debemos de ser honestos. Amén. La honestidad es algo que tiene que habitar en el cristiano. A veces pedimos la honestidad de la persona que está trabajando con nosotros, de la persona que es nuestro amigo, de la persona que es nuestra pareja, pero en realidad la honestidad tiene que habitar en nosotros como cristianos y debemos de ser un buen ejemplo de honestidad. Cuando vamos al diccionario, la palabra honestidad significa lo siguiente: es el valor de decir la verdad, de ser recto, de ser razonable y de ser justo y de ser honorable. Cuando nosotros hablamos acerca de la honestidad, es hablar acerca de la verdad o hablar con verdad. Dios no le agrada que nosotros mintamos. Y el libro de Proverbios tiene varias frases o varios versículos que nos hablan acerca de decir la verdad. Y me gustaría que usted me acompañe a leer algunos de ellos. En el capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Y si leemos nuevamente estas partes y pudiéramos subrayarlas, podríamos encontrar que en el versículo 17 el Señor no le agrada la lengua mentirosa. Y en el versículo 19 dice el testigo falso que habla mentira. Entonces, por 2 ocasiones el proverbista nos habla acerca de la mentira que no le agrada al Señor. Si vamos más adelante en el libro de Proverbios, en su capítulo 12, versículo 19, nos habla algo muy parecido. Y si usted va conmigo, se lo agradezco. Dice: el labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Ahora, si vamos a ese mismo capítulo, pero el versículo 22 dirá lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y nos habla acerca de la mentira por 3 ocasiones en el libro de Proverbios, quizá por más, pero solamente leímos 3. Si empezamos a buscar versículos relacionados a la mentira, nos podría llevar a Apocalipsis, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y por más ocasiones el apóstol Pablo y en muchos escritos habla acerca de la mentira, que debemos de hablar verdad. Santiago, es más, habla acerca de la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Habla acerca de la mentira. Pero en este instante quisiéramos hablar acerca de la mentira, porque la mentira es como un cáncer que puede infectar nuestro cuerpo. La mentira es algo que entra en nosotros, y si nosotros no podemos controlarlo, cierto, va a destruir personas a nuestro alrededor, pero lo más terrible es que va a destruirnos a nosotros, porque se acuerde que cada persona tiene un libre albedrío y cada persona es muy separado del otro, aunque nos afectamos unos a otros. El hecho que estamos juntos, yo afecto a mi esposa me afecta a mí, afecto a mi familia me afecta a mí positivamente o negativamente. Pero al final de todo esto, como persona, yo tendré que dar cuentas muy separado de todos ellos. Y cuando hablamos acerca de la mentira, que es un mal que está en la sociedad,
y que es algo para muchos muy común, pero es algo que no le agrada al Señor. Cuando miramos un poco acerca del cáncer, yo creo que algunos de nosotros tenemos conocimiento, porque de una manera no agradable para nosotros hemos estado mirando que muchos de nuestros familiares han padecido esta enfermedad. Muchas personas muy cerca de nosotros han padecido esta enfermedad, y hemos entendido algunas cosas acerca del cáncer. Algunas de las cosas que entendemos acerca del cáncer es que son células que se empiezan a reproducir de una manera sin control. Son células que están infectadas, pero continuamente siguen creciendo y siguen creciendo. Y lo terrible de este mal es que a veces es atacado, pero como son células tan pequeñas, que entonces cuando ellas son afectadas de una u otra manera, afectan a las demás personas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta enfermedad llamada cáncer, afecta nuestras vidas, interrumpe nuestras vidas, descontrola nuestro ser y afecta de una manera muy, muy terrible, porque cuando la atacas de este lado, como es muy pequeña, corre hacia otro lado. Y cuando pasan 2 o 3 meses suele volver a aparecer esta enfermedad. Y eso es algo que la ciencia no ha podido controlar. Pero déjeme decirle que también, hablando acerca de la enfermedad que es la mentira, es algo muy parecido. Muchos de nosotros empezamos a practicar la mentira de una manera tan sencilla que no nos damos cuenta que nos va afectando y se va multiplicando. Así como se multiplica el cáncer, se multiplica esto que es la mentira. Pongamos algunos ejemplos. Cuando nosotros venimos y decimos una mentira, no podemos ocultar esa mentira si nosotros no decimos otra mentira. Y usted ha mirado esto, que es muy común. Cuando nosotros decimos una mentira que parece bastante sencilla, lo que nosotros hacemos para ocultar esa mentira, diremos otra mentira. ¿Cuántos de nosotros empezamos con una mentira pequeña, como la clásica mentira de cuando alguien nos habla por teléfono, verdad? Sea por una u otra razón, usted en ocasiones no tiene la oportunidad de contestar su teléfono y omite esa llamada. Y cuando le llaman a usted y le preguntan, o sencillamente, ¿por qué no decirlo cuando usted no quiere contestar esa llamada? Le hablan a usted y le preguntan, hermano, vamos a hablar esto entre cristianos, porque eso sucede entre cristianos, porque no nos guste. ¡Aleluya! ¿Por qué no me contestó? El hermano estaba ocupado haciendo algo. Y el hermano le pregunta, ¿y qué estaba usted haciendo? Y como usted no se acuerda de qué estaba haciendo, entonces usted crea otra mentira para guardar la primera que creó. Y entre más sigue preguntándole a la persona, más usted va acumulando esas mentiras. De tal manera que después no sabe cómo salir, porque es demasiada mentira. Porque nosotros algo que no queremos es vernos mal. Los seres humanos no queremos que nadie se entere que nosotros cometemos errores. Y como no queremos que nadie se entere que cometemos errores, entonces empezamos a mentir. Y nos justificamos en muchas maneras para no quedar mal. Pero entendemos que cuanto más nos justifiquemos nosotros, más cometemos errores. Mire, la práctica de la mentira es una práctica que nos va a afectar. Y nos va a afectar de una manera muy terrible. Vaya conmigo al libro de Hechos, si me hace el favor. Y cuando estamos en el libro de Hechos, en su capítulo 8, por favor, vaya conmigo. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Este hombre llamado Simón, si leemos en 2 partes, que es en el versículo 9
Y en el versículo 11, a mitad del versículo 11, nos habla de su aptitud. Era una persona que estaba acostumbrada a engañar. Él había engañado a través de sus artes mágicas. Él había engañado por mucho tiempo. Había estado acostumbrado a mentir. Y sabe, el hábito de mentir es un hábito que tenemos que luchar nosotros los cristianos para quitarlo de nosotros. Algunos, recuérdense que Dios trabaja de muchas maneras con nosotros. Hay algunos que Dios nos cambia por completo en ciertas áreas, pero hay otras que Dios permite que nosotros vayamos cambiando poco a poco a través de su palabra. Y uno de los hábitos que nosotros los cristianos tenemos es mentir, aunque nosotros digamos que no. Muchos de nosotros mentimos en muchas maneras, y una de las personas que se puede dar cuenta con los que usted miente puede ser su familia, puede ser sus hijos, puede ser su esposa, pero todos de una u otra manera mentimos. Y nosotros debemos de quitarnos este mal hábito que nos daña y que si lo seguimos practicando se puede crear cada vez más grande ese problema. Hablando acerca de la enfermedad, estoy poniendo el ejemplo de la enfermedad del cáncer porque es muy parecida en la manera en cómo trabaja. Esa enfermedad, si usted la está atacando o los doctores le están atacando, la están controlando por un tiempo, pero cuando dejan de atacarla, esa enfermedad brota rápidamente. En el transcurso de 3 o 4 meses, aquella persona puede perder la vida. En el caso de nosotros, cuando estamos batallando con nuestra vida, con nuestro ser, con la mentira, cuando nosotros no nos acercamos al Señor y nos descuidamos de Él, es como dejar de tomar nuestra medicina, como dejar de tomar aquel tratamiento que nos hace cambiar. Por eso es importante que nosotros nos alleguemos al Señor. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros de una u otra manera tenemos que estar continuamente cerca del Señor para que todos esos malos hábitos que en ocasiones quieren regresar a nosotros puedan ser atacados no por nosotros sino por la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos más adelante, en los versículos que leímos del capítulo 8 de Hechos, vemos que este hombre llamado Simón se convierte y anda con Felipe y mirando los milagros. Pero no sabemos qué tanto tiempo pasa, porque acuérdense que cuando nosotros leemos una porción de la Biblia, pareciese que es una historia muy pegada, pero a veces son días, o incluso son semanas, o incluso meses de diferencia. No sabemos el tiempo, pero sí sabemos que los discípulos se enteraron que en Samaria se estaba predicando el Evangelio. Así que mandan a Pedro y a Juan para que vayan con ellos. Y en el versículo 20, que vamos a leer, vamos a mirar lo que sucedió. Entonces, Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu mal y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta es una respuesta que Pedro le dice a Simón, después de que Simón le dice a Pedro que por favor, por dinero le venda el poder que posee. Y nosotros sabemos que el poder que poseía era el Espíritu Santo. Ahora, esta persona, a pesar de que había creído, vemos que su corazón no era recto por completo delante de Dios. Aún había estado acostumbrado a mentir, aún soñaba seguir viviendo en la vida que había vivido en el pasado. Pero Dios lo confronta a través de Pedro y le dice, arrepiéntete y conviértete. Cambia tu manera de pensar. Nosotros como cristianos, continuamente Dios nos dice que debemos de cambiar ciertas actitudes que tenemos, ciertas prácticas que estamos haciendo nosotros. Vemos cómo este varón está haciendo algo que para él es muy natural. Él está acostumbrado a mentir, él está acostumbrado. ¿Por qué miente la persona? Porque quiere tener un nivel más alto que los demás. Nadie queremos hacernos sentir o vernos menos que alguien más. Entonces mentimos para que nosotros nos sintamos bien. Es un ego humano, pero eso es algo que nosotros los seres humanos tenemos. Recuerdo cuando los niños se pelean, los niños con otro niño, siempre presumiendo algo que el papá no tiene. ¿Por qué? Porque hay un ego en nosotros. Y aunque ya no somos niños, aún ese ego sigue continuando en nosotros. Y solemos mentir para tener un lugar más alto. Pero eso no le agrada a Dios. Me gustaría, por favor, si va conmigo, a 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2.
esa parte de la Biblia nos habla acerca de la venida del Señor. Y aunque no vamos a leer todos los versículos, vamos a enfocarnos en el versículo 11 en adelante. Y aquí habla de aquellas personas que persisten en la mentira. Mire, hermano, es terrible mentir. Y mentir afecta a alguien que está a tu lado. Pero cuando persistes en la mentira, llega un instante, que así como el cáncer ya llega un instante donde no lo pueden controlar los doctores, llega un instante donde tu mentira no puede ser controlada ni por ti mismo. Y hay personas que mienten tanto que hasta ellos se creen la mentira. Amén. Y ese es el gran problema. A veces hay, estoy seguro que entre nosotros no, pero siempre lo digo por aquellos que ven el video, que hay personas en la iglesia que están tan acostumbradas a mentir que ellos están mintiéndose a sí mismos y no se dan cuenta que se están mintiendo a sí mismos, porque persisten en su mentira. Y ese es el caso que vamos a leer. Dice el versículo 11: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este versículo habla acerca, si leemos un poquito atrás, contexto de lo que está hablando este capítulo, nos habla acerca de la venida del Señor y cómo muchos rechazaron la verdad, y por haber rechazado la verdad, Dios envía un espíritu engañoso que no hace que ellos sean salvos. Cuando nosotros persistimos en la mentira y continuamos mintiendo, llega un instante que nosotros nos creemos la mentira y entonces es cuando hemos perdido la sensibilidad. Mire, como seres humanos, hablando de lo físico, tenemos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene algunos nervios que nos hacen ser sensibles. Nos permiten que sintamos dolor. Usted siente dolor gracias a toda esa red de nervios del cuerpo que le hacen sentir el dolor. Y muchos de nosotros quisiéramos nunca sentir el dolor. Sería fantástico no sentir dolor. Pero cuando vemos a algunas personas que han padecido, porque más que nada es una enfermedad, aquellos que no tienen dolor, vemos lo difícil que es para ellos. Una persona, cuando nosotros vamos y trabajamos y nos golpeamos, nos duele. Pero eso nos enseña que no debemos de meter nuevamente las manos en ese lugar. Y eso nos ayuda a protegernos. Cuando nosotros ponemos nuestra mano en un sartén caliente, créame que no lo vamos a repetir, porque el dolor es tan grande que crea un efecto en nuestro cerebro que no hace que nosotros volvamos a cometer ese error. Pero cuando una persona, hablando de lo físico, pierde la sensibilidad, esa persona no sabrá cuándo se corta, no sabrá cuándo se quema, no sabrá cuándo se golpea, no sabrá cuándo está herido. ¿Por qué? Porque no tiene sensibilidad. Cuando nosotros persistimos en la mentira, empezamos a perder la sensibilidad. Acuérdense que la presencia del Espíritu Santo que se nos ha sido dado a cada uno de nosotros nos hace sentir cuando estamos en pecado, nos redarguye, nos guía. Pero cuando nosotros persistimos en mentir y en mentir y en mentir y en mentir continuamente, entonces contristamos al Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, entonces no tendremos la sensibilidad. Porque hay personas, yo sé que nosotros solemos mentir, y me pongo como ejemplo. Yo suelo mentir, pero cuando suelo mentir me siento mal de hacerlo, porque indudablemente, hermano, sin señalarlo todos de una u otra manera, hacemos esto. Pero cuando lo hacemos nosotros, teniendo la presencia del Espíritu Santo, nos hace sentir muy mal. Y no precisamente el mentir, cualquier otro pecado que nosotros cometamos, una mala palabra que hablemos, una mala actitud, nos sentimos mal porque el Espíritu Santo está con nosotros redarguyéndonos. Y eso es bueno, porque no bueno el que hayamos mentido, no bueno el que hayamos dicho una mala palabra, una gran mala actitud, pero es bueno que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos haga redarguir para que nosotros no volvamos a cometer el error. Cuando nosotros cometemos un error y lo reconocemos por medio del Espíritu Santo, entonces trataremos de no volverlo a hacer. Ahora, cuando nosotros perdemos la sensibilidad, no sabremos que hemos cometido un error, no sabremos que hemos hecho algo malo, por lo tanto no podremos arrepentirnos, y al no poder arrepentirnos, seguiremos acumulando pecado sobre pecado en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros como cristianos, hijos de Dios, aunque batallamos con estas malas actitudes, debemos tratar de desecharlas hasta donde esté nuestro alcance y pedirle a Dios que Él nos ayude a limpiarnos de estas enfermedades. Mire, cuando vamos a
la historia de la iglesia de Corintio. La historia de la iglesia de Corintio empieza el primer capítulo hablando de cómo la iglesia había sido expandida y cómo la iglesia había crecido en esta ciudad de Corintio, de tal manera que al último hasta ellos andaban peleando diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... peleaban porque eran demasiados. Y vemos en todo la primera carta a los Corintios cómo era una iglesia que había sido bendecida en muchos aspectos, porque en el capítulo 12 se nos habla de los dones del Espíritu y cómo ellos hablaban en lenguas y cómo ellos hacían muchas cosas. Pero una de las cosas que habían perdido era la sensibilidad, porque ellos se andaban peleando unos con otros. No importa que usted, hermano, Dios le haya dado algunos regalos, cuando nosotros perdemos la sensibilidad de que hemos cometido un error, o que hemos pecado, o que estamos hablando de la mentira básicamente, cuando hemos perdido la sensibilidad de mentir, usted seguirá mintiendo y seguirá mintiendo, y hay personas que, hermano, a veces hasta tristeza te da hablar con ellos, o a veces hasta vergüenza te da hablar con ellos, porque es tan mentiras, tan grandes que no sabes si reírte o llorar, porque son tan obvias que por ética no les dices, hermano, ya dejen de hablar, porque ya no se condenen tanto. Porque hay personas que mienten tanto que nadie le cree, pero ellos se la creen. Y hasta se enojan cuando no les creen lo que están diciendo, y tú sabes, y todo el mundo sabe que son mentiras. ¿Por qué? Porque ellos han perdido la sensibilidad. Ya no pueden sentir que están mintiendo, porque es una costumbre de ellos. Ahora, no queremos llegar a esto, por eso estamos meditando respecto a esto. La iglesia de Corintio era una iglesia que Dios le había escogido, como ha escogido a todas las iglesias, personas que Dios las había salvado, pero habían perdido su sensibilidad. Y si vamos al capítulo 11, versículo 27, en esa parte de la palabra de nuestro Dios, nos habla acerca del evento que vamos a tener en ese instante, acerca de la cena del Señor. Pero lo que vamos a enfocarnos es cómo ellos habían perdido la sensibilidad, y debido a que ellos habían perdido la sensibilidad, Dios inspira al apóstol Pablo para que les dé un consejo, porque ellos estaban cometiendo cosas que no eran agradables a Dios, pero ellos sentían que eran personas que lo estaban haciendo bien. Sin embargo, y ellos habían perdido la sensibilidad. Porque hablando en la lógica y sencillamente analizando la iglesia de Corintio, ¿era correcto que entre hermanos se pelearan? ¿O es correcto que entre hermanos nos peleemos? Usted respóndame. No, ¿verdad? ¿Es correcto que en la cena del Señor se andaban ganando quién comía más o quién comía menos? ¿Era correcto? No, pero ellos se sentían bien. Porque ellos se sentían bien porque lo narra en los primeros capítulos, cuando ellos decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, diciendo yo soy mejor que él, yo soy mejor que aquel, yo tengo mejor doctrina, yo tengo mejor enseñanza, pero habían perdido la sensibilidad. Porque cuando nosotros persistimos haciendo un pecado, perderemos la sensibilidad. Recuérdense que el pecado es como aquel cáncer, continuamente se va propagando en nuestro cuerpo, y si nosotros continuamos manteniéndolo ahí, va a llegar un instante que perderemos el control. En el versículo que leímos de Tesalonicenses, en su capítulo 2, nos habla de cómo Dios permite en ocasiones, cuando persistimos nosotros, que venga un espíritu engañoso dentro de nosotros y que no entendamos que estamos perdidos. Desgraciadamente hay mucha persona en la iglesia que aún está persistiendo en cosas que no son agradables a Dios, pero ya no tienen sensibilidad. Por eso nosotros debemos de venir delante de Dios y pedirle que Él nos dé la sensibilidad. Hablando nuevamente de la mentira. La mentira, si nosotros la practicamos, llegaremos a perder realmente quiénes somos. En pocas palabras, llegaremos a perder la personalidad. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos actuar y decir verdad, hablar con verdad. Si nosotros no hablamos con verdad, entonces perdemos realmente quiénes somos nosotros. Un cristiano debe de hablar verdad, no hablar mentira. Ser sincero, ser honesto. La honestidad es algo que nos tiene que caracterizar a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros perdemos esto? Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y no nos damos cuenta. Algunos personajes, hablando acerca de aquellas personas que se dedican a
hacer películas, como los actores. Los actores agarran un papel y quizás usted haya conocido alguno que no vamos a mencionar porque no estamos para mencionar actores. Pero quizás venga a usted a la mente algún personaje que ha mirado en el televisor que por varios años ha hecho o caracterizado a un personaje. Y cuando pasan los años ya nunca es conocido por el nombre que tiene el actor, sino por el nombre del personaje. Porque lo ha caracterizado tanto que ahora lo respetan no por su verdadero nombre, sino por el nombre artístico o por el personaje que él representa. Cuando nosotros practicamos la mentira, entonces, y la practicamos muy a menudo, entonces perdemos realmente quiénes somos. Somos hijos de Dios. Pero si practicas mentira y actúas en la mentira y compartes en la mentira y sigues en la mentira, entonces ya no serás un hijo de Dios, sino agarrarás el personaje que practicas, que sería el de mentir, el de un mentiroso. Ahora, repito, no estamos diciendo que los que estamos aquí somos perfectos, pero sí que debemos de caminar hacia la perfección que es Cristo Jesús. Hablar con honestidad es algo que nos tiene a nosotros que caracterizar. Regresemos nuevamente a la palabra de nuestro Dios. Y en el libro de Corintios es donde estamos ahorita. Y en esa parte de la palabra de Dios nos habla acerca de cuando el pueblo de Dios se reúne para compartir este evento que nosotros vamos a realizar. Cuando leímos Tesalonicenses 2, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, nos habla acerca de la venida del Señor y que debemos estar preparados. Es más, nos da algunas de las cosas que van a acontecer antes de la venida del Señor, cómo va a levantarse la apostasía, cómo va a levantarse un espíritu engañoso. Y nos advierte el escritor de esta epístola que si nosotros no permanecemos en la verdad, entonces un espíritu de mentira entrará en nosotros. Lo mismo sucede cuando nosotros celebramos la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor si no es un recordatorio de que Jesús viene? Es básicamente lo mismo que está narrando en Tesalonicenses capítulo 2. Nosotros estamos esperando al Señor, pero no podemos esperarlo de una actitud de una persona que miente y que se está engañando a sí mismo, sino una actitud de una persona que se analiza a sí mismo y mira cómo está caminando. Voy a repetir algunos de los versículos que hemos leído. Estoy en el 27. Dice así: de manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiese de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y note aquí lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo que estamos hablando, cuando nosotros no nos analizamos mirando nuestra actitud, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una verdad o estamos viviendo una mentira? Si nosotros persistimos en una mentira, perderemos toda la sensibilidad que nosotros tenemos y entonces no entenderemos realmente lo que estamos haciendo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, entonces estamos haciendo algo incorrecto. Usted y yo, que estamos aquí, que nos hemos reunido en este lugar, necesitamos realmente vivir una vida recta delante de Dios. Dice que si alguno de nosotros hace este acto indignamente, está trayendo juicio para su vida. Y yo creo que nosotros debemos analizar nuestra vida, cómo la estamos viviendo, para nosotros tomar ese paso y compartir este paso y disfrutar de esta bendición de la manera correcta. Hoy es un bonito momento para analizar nuestra vida. Pareciese como que estamos apuntándonos con los dedos, ¿verdad? Diciendo, oh, todos somos pecadores. No estamos diciendo eso, pero lo que estamos analizando es nuestra vida y poniendo un momento en nosotros para analizarlo. Sabiendo que si nosotros no estamos en pecado, estamos propensos a caer en pecado. La Biblia no es siempre que esté juzgándolo a usted o acusándolo de que usted es una persona mala. La Biblia el Señor a través de su palabra nos advierte de las posibles errores que podemos cometer nosotros como seres humanos. Cada vez que de aquí en adelante volvamos por unos instantes, cuando alguien nos hable por teléfono, decir una mentira, mejor diga la verdad, aunque nos duela decir la verdad.
Si nosotros no decimos la verdad, entonces empezamos a crear una cadena de mentiras que nos van a envolver a nosotros y que van a dañar nuestra vida. Por eso es importante que tratemos de luchar, de hablar con verdad, con honestidad. La honestidad en ocasiones no le va a agradar a las demás personas, incluso no lo va a sentir bien. Acuérdense que no se trata de ser popular, sino de ser una persona honesta. Cuando usted es una honesta, será bien visto de parte de Dios. Cuando usted es una persona quizás que no sea honesta, los no honestos son los que más quieren. Usted fíjese, hermano, en todas las áreas, las personas que no son honestas son las personas que más quieren. Vean los políticos, cómo les aplauden. Vean a los actores, cómo les aplauden. Pero no hay honestidad en ellos. Pero sin embargo, cuando una persona habla en honestidad, quizás no sea aplaudido. Le estoy invitando a que no sea aplaudido, a que sea usted honesto. Cuando usted es honesto y es transparente, entonces agradará a Dios y estará en el mejor lugar. El ser cristiano no es fácil hablando en lo físico, porque actuar de esta manera en ocasiones lo va a hacer sentir un poco mal a usted. Pero créame que es lo mejor que podemos hacer, servir a Dios con honestidad. Y si por alguna manera nosotros durante algún tiempo hemos practicado la mentira, desechemos toda mentira y hablemos con verdad, porque eso es lo mejor para nosotros. ¿Qué le parece si en este momento nos ponemos a meditar por unos instantes en nuestra vida espiritual? Si hemos estado practicando la mentira o si no la hemos estado practicando, yo no estoy para juzgarle, simplemente para compartir la palabra. Yo creo que como seres humanos batallamos en muchas de estas áreas que son tan sencillas, tan simples, pero que nosotros como seres humanos batallamos. Cuando suceda algo, sea sincero. Compartía con mi pastor, le decía en una ocasión, mira hermano, cuando él iba yo a la iglesia, si usted un día no quiere venir a tocar, dígame, no quiero venir a tocar, pastor, estoy cansado, pero no me mienta que estás enfermo, porque me voy a enterar que no estás enfermo. Yo siempre le voy a decir que sí, porque yo creo en usted, pero yo sabré algún día la verdad. Dice que no haya nada oculto que no vaya a ser manifestado. Amén. Así que es mejor hablar con la verdad, decir la verdad y no mentir. Cuando hablamos con la verdad y decimos la verdad, todo nos saldrá bien y sobre todo a Dios le agradará. Y podremos nosotros, como en esta noche, participar sin ningún remordimiento de conciencia, sabiendo que lo que estamos haciendo es transparente y que le agrada a Dios. ¿Qué le parece si oramos en este instante? Y le invito, hermanos, si usted también ha venido preparado para compartir este tiempo en la cena del Señor, después de haber analizado unos momentos de nuestra vida espiritual, le voy a invitar a que vaya pasando.